Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se acerca el calendario para declarar renta. En menos de un mes, varios millones de personas naturales en nuestro país deberán declarar renta. ¿A quién les obliga este compromiso tributario? Explicaremos todos los detalles de la mano de una experta de la compañía asesora en estos temas, Contadía. Buscando soluciones para la abultada deuda. Una comisión del gobierno electo, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, adelanta gestiones esta semana en Estados Unidos con organismos claves para aliviar el alarmante endeudamiento del gobierno. En minutos explicaremos qué es lo que se busca con el doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. A disfrutar de una jornada más corta. Desde hoy la jornada semanal de trabajo bajó a 42 horas. Les contaremos los alcances, cuáles son las condiciones y las explicaciones que entregó el Ministerio de Trabajo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una obligación que cada vez está más cerca y es la declaración de renta. Por eso hemos invitado en Signo Pesos a la doctora Daniela Maínguez, directora de negocios de la firma Contadía. Doctora Daniela, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Henry, muchas gracias. Muy bien, aquí expectante. Dice el dicho que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y el pago de impuestos. Y esta es una obligación que sí o sí tenemos que prestarle atención. Además estamos a menos de un mes de que empiecen a vencerse los plazos. ¿Cómo es esto del calendario? ¿Cuándo empiezan a vencerse esos plazos para que los colombianos, las personas naturales, empiecen a presentar su declaración de renta ante la DIAN? Bueno, queridos televidentes y Henry, les cuento que los plazos de vencimientos para este año inician el 12 de agosto y van hasta el 26 de octubre. Algo súper importante que debemos tener en cuenta todos los colombianos, en específico los contadores, es que este año la DIAN estima cerca de 7 millones de declarantes. Recuerden que si la DIAN lo llama a declarar renta, no significa que inmediatamente le toca pagar el impuesto, simplemente es un llamado que nos hace en temas tributarios al gobierno, pero no necesariamente siempre significa pagar. Y repito, los vencimientos inician desde el 12 de agosto hasta el 26 de octubre y aquí en Contadía ya estamos súper listos, ya estamos preparados con nuestro liquidador del futuro para estas fechas. Esos vencimientos, entiendo, es según el número digamos, de cédula, por decirlo así más fácil, de cada persona. ¿Dónde uno puede consultar esos calendarios para saber qué días hay? Todo es como mi plazo último. Así es. Los dígitos empiezan desde el 01, ¿sí? Las personas empiezan a declarar renta con sus últimos 2 dígitos del NIT. Esto lo pueden consultar directamente en la página de la DIAN, lo pueden hacer y ahí van a poder ver el calendario tributario para este año. De todas maneras. Y también validar cuál es su fecha límite para declarar. De acuerdo, aunque hay una fecha límite para cada persona según su número de cédula, uno puede declarar antes. Por ejemplo, si yo quiero declarar una semana antes de que se me venza el plazo, ¿me reciben la declaración? Así es, claro que sí. Mira, de hecho, el 12 de agosto es el primer vencimiento, es decir, el 12 de agosto no quiere decir que inicia la jornada maratónica para que tú puedas presentar tu declaración de renta, sino que el 12 de agosto es la fecha límite para esa primera cedulación o para esos primeros dígitos que les toca declarar renta, que específicamente son el 01 y el 02. ¿Sí? El 01 y el 02 les toca, su fecha límite es el 12 de agosto y esa es la fecha límite, es decir, si las personas que tienen esta terminación de NIT quisieran iniciar su declaración de renta desde ahora, lo pueden hacer con libertad, eso no hay ningún problema y de hecho los contadores que ya se están adelantando para este momento, pues con Contadía lo pueden hacer muy bien elaborado porque no es necesario que tenga la información exógena. A la fecha la información exógena aún la DIAN no la ha reportado ni la ha entregado, pero eso no es un stopper para los contadores que en este momento quieran adelantar y agilizar el trabajo de declaraciones de renta de persona natural para los clientes que tengan unas
declaraciones o unos vencimientos próximos. Porque en Contadia se hace una conexión directamente con la plataforma de la DIAN y de ahí extraemos la información directamente y muy bien categorizada para que la información exógena no sea, vuelvo y repito, un stopper para el avance de estos procesos en los contadores, que son los que más sufren durante esta temporada, que tienen muchísimo trabajo y anteriormente el trabajo contable solía ser muy manual y gracias a Contadia esto ya deja de ser así, ya que somos un liquidador 100% automatizado, donde tenemos la conexión directa con la DIAN, leemos los certificados tributarios 100%, no tienen que hacer la digitación manual de la exógena porque Contadia automáticamente extrae la información directamente desde la DIAN. Entonces, todo ese trabajo manual que el contador tiene que hacer con margen de error, tiempo, clientes llamándolos y demás, se acaba con Contadia. Pues entonces hay una mayor agilización para las declaraciones de renta. Por eso no hay excusa entonces tampoco para dejar vencer el plazo. ¿Qué sucede, doctora, si una persona, por la razón que sea, por descuido, porque dejó para última hora, termina declarando después de la fecha límite que tenía según su número de cédula? Tiene una multa. La respuesta es contundente. Tiene una multa. Las personas que se pasen de su fecha límite para declarar renta, así sea un día, así sea unas horas, tiene una multa superior a los 500.000 pesos para este año. Ahora bien, doctora, para empezar a hacerlo con tiempo, ¿qué tipo de documentos o de cifras, digamos, de mi vida financiera debería yo empezar a aclarar y a tenerle lista al contador que va a utilizar la plataforma de ustedes para hacerme la declaración de renta? Contadores, ¿qué le tienen que pedir a sus clientes? El RUT actualizado, esto no puede dejar de suceder, el RUT tiene que estar actualizado. Certificados laborales de honorarios, retenciones, bancos, fondos, pensiones, extractos y saldos de cuentas, inversiones, créditos, obligaciones, información de bienes, inmuebles, vehículos, que si usted tiene una casa en el exterior, la tiene aquí en Colombia, tiene carros, motos, barcos, lo que sea, es importante pasarle toda esta información al contador, soportes de deducciones, de rentas exentas, de pendientes económicos, pagos realizados, facturación electrónica y la información exógena cuando salga. Igual si aún no la tiene, repito, en Contadia eso no es un problema porque realmente en Contadia lo que hacemos es automatizar el trabajo de los contadores y centralizamos la información tributaria de sus clientes, automatiza tareas repetitivas y guía la construcción de la declaración de renta, ¿sí? El contador durante esta temporada tiene muchas tareas repetitivas, que es cargar certificados, leer, reportarlos o transcribirlos de manera manual y somos humanos, ¿sí? Se nos puede ir mal un dedo, podemos poner un cero de más y lo bueno de Contadia es que tiene una garantía para el contador. Esto no lo ofrece ninguna plataforma en Colombia, ninguna. Y estoy segura de decirlo porque Contadia tiene los cálculos correctos y es más, ofrece chequeos antes de que el contador presente ante la DIAN. ¿Sí? Estos chequeos que hacemos son 100% como similitudes a los chequeos que hace la DIAN para certificar que la declaración de renta que está presentando el contador de su cliente está 100% correcta. Y si por alguna razón la plataforma llega a hacer un cálculo mal elaborado, nosotros tenemos la garantía, es decir, el contador viene a nosotros y nosotros respondemos ante la DIAN. Herramientas como esta de Contadia, doctora, que le ayuda tanto a los contadores para agilizar y hacer muchas más declaraciones de renta, de alguna manera abarata, digamos, también la tarifa que ellos cobran a una persona por hacerle la declaración de renta. Realmente no puedo decir que lo abarate porque las declaraciones de renta tienen un costo diferente y distinto de acuerdo a la complejidad y a la complejidad de la declaración de renta que esté elaborando el contador, pero lo que yo sí puedo decir, y estoy 100% segura en decirlo y expresarlo aquí ante todos los colombianos, es que con Contadia el contador va a ahorrar horas de trabajo y va a poder dedicarse a lo verdaderamente importante, a traer más clientes, entonces no necesariamente va a abaratar los costos, sino que va a poder atraer más clientes. Es decir, un contador que en temporada de renta solamente podía atender 10 clientes,
debido a la complejidad de los casos, este año seguramente va a poder atender 100 clientes, porque estamos con Contadia, el contador puede reducir de 3 a 4 horas de trabajo a hacer declaraciones en 15 minutos o menos, ¿sí? Entonces es un poco más el tema de que el contador va a transformar su forma de trabajar, ya no va a tener que estar dedicado en la operatividad de estar digitando, de estar haciendo cálculos manuales, sino que se va a dedicar ya en una capa un poco más estratégica, en donde va a trabajar de la mano de asesorar a su cliente, de resolverle preguntas a su cliente, mientras Contadia trabaja por él. Pues qué bueno, doctora, que existan herramientas como esta de Contadia para que se agilice el trabajo de los contadores en esta época en que, podríamos decirlo, para ellos es temporada alta. Y qué bueno también que los colombianos presten atención para que empiecen desde ya a preocuparse por esta obligación tributaria que no tiene rebajas, si no, podría salir muy costoso. Doctora Daniela, gracias por estar aquí en Signo Pesos, muy amable, muchas gracias. A ustedes mil gracias, feliz tarde. Bueno, pues desde Contadia entonces las herramientas que ayudan a agilizar las declaraciones de renta. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, llegó a Colombia una multinacional francesa del sector médico. Les contaremos detalles en la movida empresarial. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Durante esta semana, una delegación del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, encabezada por el vicepresidente, el doctor José Manuel Restrepo, han adelantado una agitada agenda de reuniones en Washington y en otras ciudades de Estados Unidos con organismos financieros claves para tratar el tema fiscal de nuestro país. Quiero saludar al doctor Juan Alberto Londoño, quien fue ex viceministro de Hacienda. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Henry, como siempre, un gusto estar con usted y aquí acompañándolos para mirar qué es lo que está pasando con el país y con las finanzas públicas. No es tan usual que un gobierno electo se anticipe a su fecha, digamos, de posesión, en este caso el 7 de agosto, y una delegación de tan alto nivel haya salido para Estados Unidos a empezar a moverse y a mirar contactos y cómo pueden buscar respaldo para Colombia en este momento, digamos, de dificultades económicas. ¿Está bien hecho esto que están haciendo? Encuentros con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario Internacional, ¿eran necesarios y con esta urgencia? Henry, yo creo que sí, y se lo voy a decir por dos razones. La primera, porque como el empalme que se está haciendo o que no se hizo deja tantas dudas, lo primero que el gobierno tenía que hacer es ir a mostrar esa seriedad de cumplir con los compromisos de la deuda pública, de decir que se va a tener disciplina fiscal. Ir a decírselo a los mercados, al Fondo Monetario y a las demás multilaterales es importantísimo porque los mercados miran dos cosas, los fundamentales de la economía y el otro aspecto es la confianza. Y un gobierno que va entrando y se sienta con ellos y les dice cuáles son sus necesidades, sus realidades, lo único que genera es confianza. Y la confianza ahí mismo se traduce en apertura de mercados, en baja en las tasas de interés. Entonces creo que lo que están haciendo es realmente importante. Además están acompañados, no solo está el vicepresidente, el ministro de Comercio, están técnicos como Juan Sebastián Betancourt, que lo veíamos ahí, que estuvo en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, como César Arias, que ya fue director de Crédito Público, que lo que muestran es que conocen los problemas, que conocen la realidad del país y que van a trabajar por solucionar esa crisis fiscal que nos están dejando. Pues seguramente que si el problema fuera chiquito, digo el problema de la deuda y del escuadre fiscal en Colombia, pues el gobierno lo podría arreglar solo. Es tan grande que tocó salir a buscar respaldo, acompañamiento, ayuda, también como obtener la visión de estos organismos internacionales, multilaterales, de cómo o de qué medidas adoptar en Colombia. Claro que sí, Henry. Yo me acuerdo en el año 2002, cuando llega el gobierno Uribe, fueron a decirle al Fondo Monetario Internacional, señores, ayúdenme, háganme un acompañamiento que genere credibilidad en los mercados. ¿Qué es lo importante? Que si uno trabaja de la mano con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, y ellos le hacen un acompañamiento y usted rinde cuentas, no cada año en un marco fiscal de mediano plazo, como el que presentó el gobierno del saliente presidente Petro, que no dice la verdad, sino usted todos los meses o cada 3 meses manda un reporte y se lo validan. Estas instituciones tan importantes genera confianza. Además, ellos conocen una cantidad de mecanismos alternativos para mejorar el perfil de la deuda, para trabajar de la mano con el país, para darle la liquidez en caso de que se necesite
porque lo que hemos visto es que la caja está muy cortica, que tenemos muy pocos pesos en este momento para pagar las obligaciones, entonces es súper importante. Pues creo que entonces eso no solamente mejora, como usted bien lo dice, la imagen de Colombia ante los mismos organismos multilaterales, en este caso, por ejemplo, aquí está el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también ante los inversionistas que venían preocupados por ese excesivo endeudamiento de Colombia. Mejora, digamos, para ellos la imagen de Colombia en el sentido de que ven ahora un acompañamiento de organismos multilaterales para nuestro país. Claro que sí. Lo que hace esto es decir, se está hablando con transparencia. Uno, cuando tiene unas deudas, tiene que mostrar transparencia en esas deudas, tiene que mostrar capacidad de pago, tiene que mostrar respaldo y que estas entidades estén al lado del gobierno, lo único que muestran es ese respaldo y esa seriedad. Es que es importantísimo que uno trabaje de la mano con estas entidades que conocen el mundo, el mercado, porque están vigilando todos los países y dicen, mire acá, por poner un ejemplo, en Indonesia tomaron tal medida que les ayudó a reducir el déficit, buscaron este tipo de financiamiento. Todo eso se lo pueden dar estos mecanismos y le da confianza a los mercados, a los que compran nuestra deuda, para decir, Colombia se está ajustando, Colombia está llevando las riendas como deben ser. Claro que en algún momento habrá un momento medio de susto, si se puede decir de alguna manera, cuando el gobierno, después de llegar y de tener todas las reuniones, salga y diga, miren, la deuda real de Colombia es más alta, el déficit es más alto, pero para eso ya nos anticipamos y por eso tuvimos estas reuniones. Eso va a disminuir esa percepción de cuando se sinceren las cosas del riesgo que existe en el país. En medio de todo eso salió una noticia que, digamos, muchos no terminaron de entender bien. El BID anunció que le iba a entregar a Colombia, al gobierno electo, 60 millones de dólares para ayudar, digamos, a la transición. Entonces, las dos preguntas que muchos han hecho y tal vez no han tenido una respuesta satisfactoria es, ¿significa esto que es una plata regalada, no hay que devolverla? Y en segundo lugar, ¿qué significa que es un dinero para la transición? ¿Para qué tipo de programas o de ayudas? Yo tengo que ser muy claro ahí. Esos tipos de ayudas no es para el empalme, como dijeron en algún momento, porque además las personas que están trabajando en el empalme lo hacen de manera gratuita, lo hacen por amor al país, sino para todos esos estudios que se deben hacer una vez llegado el gobierno, para todas esas medidas de choque que se deben implementar, para esos análisis y buscar a esos grandes técnicos que le ayuden al gobierno en todas esas sectores. Tenemos riesgos muy grandes en el sector energético, riesgos muy grandes en el sector salud, para hacer esos diagnósticos y mirar cómo se financian esos déficits que hoy no son explícitos. Hoy tenemos unos déficits ocultos que se tienen que explicitar y con esos recursos lo que se ayuda es para que se identifiquen las necesidades y se pueda iniciar con la financiación. ¿Qué puede pasar? Que después usted adquiera un crédito muy grande y le digan, bueno, todo esto hace parte de el plus que le dan estas entidades y le digan, le descuento todos estos costos porque lo llaman como colaboración técnica o ayuda técnica y que no termine siendo un gasto adicional, sino parte de un crédito grande para la reestructuración de los sectores más sensibles del país. Doctor Londoño, en medio y al margen de todas estas reuniones en Washington, en Estados Unidos, se ha manejado mucho esta semana una noticia y es la caída del dólar. Digamos, ha sido una caída sustancial más que en otros países. El peso colombiano es una moneda que se ha apreciado mucho, dicen que de una de las que más en el mundo. ¿Esto de alguna manera ayudará a aliviar un poco, por lo menos, la deuda externa de Colombia, el hecho de que el dólar esté más barato? La realidad es que sí. Hoy tenemos, cuando usted hace la conversión, antes con 100 pesos compraba, si usted lo tuviera a 5.000, compraba $2. Ahora con esos mismos 100 pesos está comprando $3 porque se ha fortalecido el peso. Y usted lo dijo muy bien, Henry. Una cosa es, señores, una parte de ese fortalecimiento del peso se debe a que el dólar en el mundo se ha debilitado y otra sí es interna. Y esa parte interna tiene dos componentes. Uno, que hay confianza. Hoy toda la gente está diciendo, no, el país va a salir adelante, entonces hay confianza en Colombia. Pero la otra tiene que ver con que están ingresando demasiados dólares al país. Y al país están ingresando dólares por las remesas,
uno muy grande, otro que tiene que ver con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional trajo muchos dólares para pagar muchas deudas, ha traído recursos que al ponerlos en el mercado hacen que el dólar baje, y el tercero, desafortunadamente, es que la droga en Colombia está teniendo una bonanza. Entonces, esos tres aspectos que son internos hacen que el peso hoy sea una de las monedas más revaluadas, y que si tenemos que salir a comprar dólares o medimos nuestra deuda en dólares, si bien son los mismos dólares, cuando los convertimos a pesos, pues son menos pesos, y por eso es que el gobierno del presidente Petro erróneamente está diciendo que bajamos la deuda. No, no bajamos la deuda. Lo que pasa es que el peso colombiano se ha fortalecido. Ahora bien, a pesar de esas reuniones, de ese acompañamiento de los organismos multilaterales y a pesar de que el dólar esté barato, esto no va a evitarnos el recorte que toca hacer en gastos y el ajuste y el apretón, ¿verdad? Para nada, porque usted lo acaba de decir muy bien. Nosotros, el 90% de los recursos, un poco más, los recibimos en pesos. Y los gastos los hacemos en pesos, o otros los convertimos en dólares para pagar la deuda externa. Entonces no tenemos cómo seguir pagando todo lo que tenemos, todas las deudas que tenemos en pesos y todas las obligaciones, porque los ingresos no han cambiado. Nosotros seguimos recibiendo 100 pesos, que si los convertimos a dólares puede cambiar, pero si para nosotros son los mismos 100 pesos, y esas son nuestras obligaciones. Entonces el recorte se tiene que hacer, el ajuste fiscal se tiene que hacer, y eso es lo que está haciendo el gobierno, salir a mostrarle a los mercados que va a hacer ese ajuste, que va a necesitar un financiamiento para hacer ese ajuste, y las necesidades de caja para los próximos meses, que son los más importantes. Doctor Londoño, muchas gracias por ayudarnos a analizar, a comprender estas que son las noticias económicas de la semana prácticamente en nuestro país. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y la movida empresarial es la llegada a Colombia de la compañía Urgo Medical, que hace parte del grupo francés Urgo. Se trata de una multinacional que es líder en curaciones avanzadas de heridas crónicas a partir de tecnologías y de eficiencias que evitan el gran impacto financiero que este tipo de tratamientos médicos puede tener en las instituciones de salud. Urgo Medical tiene más de 35 años de trayectoria en el mundo y presencia en países claves, como por ejemplo Alemania, Singapur, China, India, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y también en Chile. Su llegada a nuestro país involucra una inversión inicial de 5 millones de euros y hace parte de su plan de expansión a nivel global. Esto dice su gerente en Colombia, el doctor Jorge Duque. Llegamos a un mercado colombiano de cuidado de heridas que se estima en cerca de 60 millones de dólares. Un mercado con un potencial enorme, pero que requiere urgentemente de eficiencias. Nuestra propuesta de valor para el país no es solo traer tecnología, es ser un competidor que le apuesta de lleno a la costo-efectividad. En el escenario económico actual, la pregunta de los tomadores de decisión de salud no es cuánto cuesta un insumo, sino cuánto ahorra en el ciclo total de un tratamiento. Al reducir a la mitad el tiempo de cicatrización de una herida, liberamos camas de hospital, disminuimos consultas domiciliarias y optimizamos el gasto de las aseguradoras en Colombia. Queremos ser el gran aliado estratégico de las EPS, de las IPS y del gobierno nacional para hacerle frente a los retos de sostenibilidad del sector. Venimos a demostrar que la innovación médica de punta no es un gasto adicional, es la inversión más inteligente para aliviar las finanzas del sistema de salud y sobre todo para mejorar la calidad de vida de miles de colombianos. En nuestra apuesta generaremos empleo en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá, con una apuesta educativa enorme y, como les he mencionado, apostando por la salud de los colombianos. Y desde hoy millones de colombianos comenzaron a disfrutar de una jornada laboral más corta. La reducción hace parte de la implementación gradual de una ley aprobada hace 5 años. ¿A quiénes les aplica esta medida? ¿Cómo deben hacer el ajuste las empresas? ¿Y qué pasa con el salario, las horas extras y los recargos? Luis Apolo nos cuenta esos detalles.
Esta reducción en la jornada laboral semanal de los colombianos se viene aplicando desde 2023. Miremos aquí cómo ha sido. Pasamos de 48 horas a 47 horas en 2023. Luego, en 2024, la reducción fue a 46 horas. En 2025, a 44 horas. Y finalmente, a partir de hoy, es la última reducción que damos en 42 horas máximas de trabajo a la semana, con una jornada diaria máximo de 8 horas. Ahora, ¿cómo aplica esto en el día a día entre los trabajadores y los empleadores? Pues ellos se deben poner de acuerdo, tanto el empleador como el trabajador, para distribuir esos días de trabajo entre 5 o 6 días a la semana. Y esto es muy importante. El recorte de horas no afecta el salario que recibe el trabajador. Se debe además garantizar el día de descanso obligatorio en la semana, y en caso tal que el empleado trabaje más de las 42 horas semanales, le deben pagar horas extra. Y otra gran pregunta que nos hacemos los trabajadores: ¿qué va a pasar finalmente con el Día de la Familia? Pues aquí hubo un cambio gracias a la Ley Laboral de 2025. Escuchemos la explicación del viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo. La ley 2101 había eximido a los empleadores. Sin embargo, lo que hace la reforma laboral es mantenerlo como una posibilidad, como una facultad que pueden los empleadores, con las cajas de compensación, organizar y gestionar para que haya una jornada semestral como venía aplicándose. Entonces ya quedó facultativo, quedó optativo, quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este Día de la Familia, que ha probado ser eficiente en materia de mejorar la calidad de los trabajadores, aumentar la productividad y mejorar ese equilibrio entre tiempos de trabajo y tiempos destinados a obligaciones familiares. Hablemos ahora de otro gran cambio que se está aplicando desde hoy en el país y que muchos trabajadores verán reflejado en la quincena, y es el aumento en el recargo por trabajar los domingos festivos o días de descanso obligatorio, que puede ser bien también entre semana. Este aumento es por la reforma laboral y este año subió del 80% al 90%, pero la meta es que el próximo año, en julio, quedará finalmente en el 100%. Además, cuando trabajar en estos días de descanso sea habitual, deberán concederle un día de compensatorio. Al respecto, también hablamos con el sector empresarial, porque se pronunció sobre estos cambios y sus costos laborales. Escuchemos a la presidenta de ACOPI. Trabajar 2 horas menos no significa producir menos ni atender menos clientes. Por el contrario, implica reorganizar turnos, asumir mayores costos laborales o incluso contratar personal adicional para mantener su operación. Esta medida, sumada al aumento del salario mínimo, la ampliación de la jornada nocturna y el incremento de los recargos por trabajo en domingos y festivos, representa una presión importante sobre las finanzas de las MIPYME. Y hablando de la jornada laboral, miremos cómo queda Colombia comparado con otros países. En el caso de América Latina, miremos Chile, está hoy en 42 horas, pero el próximo año va a quedar en 40 horas máximo a la semana. Ecuador está en 40 horas, mientras que Brasil tiene una jornada máxima de 44 horas. Pero la gran diferencia está con países de Europa. Por ejemplo, Países Bajos, 32 horas de trabajo máximo a la semana, y en el caso de Noruega, 37 horas de trabajo a la semana. Gracias a Luisa. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las monedas más apreciadas este año en la región son la de Colombia, precisamente, la que más, 14% de apreciación, la de Costa Rica, 10%, la de Paraguay, 8,5%, la de República Dominicana, 7,4% y la de Brasil, 6,9%. Además, el peso colombiano es una de las monedas más apreciadas en el mundo entero durante este año. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.